Hola, estamos ahora con Marta Bustos. Marta nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Ella es directora de la Maestría de Estudios Artísticos en la Universidad Distrital en Bogotá. Y Marta nos acompaña en la Universidad Andina porque está realizando un acompañamiento a los estudiantes del doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos, y también dará la charla inaugural de la Maestría de Gestión Cultural y Políticas Culturales en los próximos días, ¿no? Marta además es doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos por esta universidad, y hoy nos acompaña a compartir con nosotros todos conocimientos sobre instituciones culturales, políticas culturales y gestión cultural. Hola Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, Paola. Quería comenzar preguntándote sobre un tema que tú desarrollas en tu tesis, que son las élites intelectuales, que a la vez son élites políticas y económicas en Colombia, y muchas veces esa realidad se replica en países como Ecuador, ¿no? Y que además diseñaron una forma de institucionalidad cultural, y también bajo esta idea de civilidad y ciudadanización se fueron desarrollando una serie de políticas que se aplicaron desde inicios del siglo XX, finales del siglo XIX. Quería que comentaras un poco eso. Bueno, sí, esta es una realidad que cruza, creo que América Latina, muchos países de América Latina. Como dice Santiago Castro Gómez, tenemos unos linajes coloniales que nos vinculan, y que son unos linajes coloniales que también están presentes en el día de hoy. En el caso de Colombia, pues hemos tenido una historia institucional cultural que está muy vinculada a la relación de intelectuales, blancos, hombres, que tomaron, digamos, como la cultura como un espacio para aportar al progreso del país, ¿no? Entonces, desde principios del siglo pasado se han venido consolidando en el país y en la ciudad, en Bogotá, particularmente formas de gobierno de la cultura que están muy asociados con un ideal que mira hacia Europa, en un principio hacia Francia, también mira a Inglaterra en los años 30, con la idea de que el progreso es ese y hacia allá debemos conducirnos. Y son élites que son personajes que están vinculados, digamos, como a una intelectualidad cultural, formados en el extranjero, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, y que vienen a reproducir en Colombia, digamos, como el aprendizaje que tuvieron allá, ¿no? Son élites que también arrastran, digamos, una historia colonial y una perspectiva de pensarse que el valor simbólico que ellos poseen es la blancura, no porque sean precisamente blancos en términos de raza, sino porque la blancura representa un valor que los distingue del pueblo que están gobernando. Entonces, estas élites que en los años 30 principalmente empezaron a incorporar el trabajo cultural como una manera de organizar la población, de dirigirla, de conducirla, y particularmente una población racializada. Son las que van incorporando en el gobierno de la ciudad oficinas, espacios culturales, dependencias que hacen el trabajo de conducir estas poblaciones por el camino hacia el progreso. Esa historia que se da en los años 30, esos momentos que se dan en esta época del siglo XX, no se cortan ahí, sino que van teniendo una continuidad a lo largo de los siglos, y vemos cómo se reproduce esta misma manera de actuar y de utilizar, digamos, la cultura o las prácticas o las expresiones culturales de manera sustantiva, y utilizarla en pro de un proyecto de desarrollo o de progreso del país. Se da en los años 30 con una noción de progreso que imperan no solamente en Colombia y en América Latina, sino en el mundo. Se da también en los años 50, 60, pero ya con un tránsito hacia un discurso que ya no habla de progreso, sino habla de desarrollo, donde ya no se trata de conducir el pueblo, educar al pueblo, sino dar las condiciones para que los pobres se desarrollen.
para que los países subdesarrollados, la gente subdesarrollada, alcancen unos niveles de desarrollo. Y esa misma, digamos, ruta o forma de trabajar en lo cultural aparece también después, más recientemente, ya revestido con un discurso del neoliberalismo. El Estado empieza a retroceder en estas funciones de administrar la cultura, de conducirla, de promoverla, y se le delega a los ciudadanos esa labor, pero también de una manera en que está siendo dirigida hacia ciertas formas, ¿no? Entonces, el trabajador cultural de los años 90 y 80 ya desaparece y empieza a aparecer la figura del emprendedor, ¿no? De hacerlo por usted mismo, de tener su propia empresa, pero todo en últimas está inscrito dentro de unos discursos que van permeando, digamos, la forma, conduciendo la forma en que somos ciudadanos, en los que somos pueblo, en los que somos masa dentro de un contexto nacional, local o regional. Me parece cuando te escucho que muchas de las descripciones que hacías al inicio, ¿no?, sobre quienes administran la cultura en nuestros países, en las ciudades, la caracterización no ha cambiado. Yo siento que hay como una continuidad histórica, como la que acabas de decir, que todavía tú ves en la institución cultural a un Estado patriarcal, moderno colonial, ¿no?, desde las prácticas burocráticas que están ahí instaladas, la forma de haber estructurado una tecnocracia, ¿no es cierto? Todo ese pensamiento tecnocrático que viene ya después, como dices tú, post-Truman 49, ¿no es cierto? Y que ya va desarrollando unas ciertas formas de entender a la cultura dentro de los procesos de modernización de Estado también, y que van acompañadas de una serie de profesionalizaciones, de expertos, ¿no?, de gente que va desarrollando unas habilidades que van a desembocar en lo que luego con el neoliberalismo va a ser el emprendedor y el propio gestor cultural, ¿no es cierto? Claro. Sí, y luego este gestor es el gestor muchas veces. Hay una polisemia de la noción gestión, ¿no? No me gustaría plantear algo así tan blanco y negro, pero este gestor que está dentro de la lógica de la economía naranja, por ejemplo, que ahora está tan de moda en Ecuador, se ve siempre a Colombia como un paradigma en este sentido. Entonces yo quería también un poco que reflexionara sobre qué ha sido para Colombia la economía naranja como un modelo. Además nace del presidente Duque como uno de los mentalizadores en el famoso manual del BID, ¿no? Quería que tú comentaras cuál ha sido, o a tu criterio, cuáles han sido los efectos de una política de economía naranja en el contexto colombiano. Bueno, antes de referirme a lo de la economía naranja, tú mencionas una cosa que me parece muy importante como señalar, y es que en efecto la historia cultural del país, Colombia, ha estado marcada, digamos, por dirigentes, por hombres blancos. Hasta muy recientemente, creo que tal vez las primeras figuras que empiezan a aparecer de mujeres que dirigen el sector cultural público, y por público me refiero como a lo estatal, en nuestro caso se da en los años finales de los 70s, comienzos de los 80s. Hasta ese momento de los 30s, del 1930 más o menos hasta el 1980, las figuras relevantes dentro de la política cultural institucional colombiana fueron hombres, ¿no? Literatos, intelectuales, que transitaban entre su creación artística pensada o puesta desde, digamos, lo más canónico a la gestión en las instituciones públicas, ¿no? Entonces era una gestión que estaba centrada también como en poder instalar en el Estado unas prácticas de la alta cultura, pero que estaban dirigidas a la población, ¿no? Entonces era como una culturización de la población. Y muy recientemente aparecen las mujeres, y recuerdo mucho que en la investigación de la tesis, que creo que es un capítulo que hay que desarrollar, encontré un artículo del periódico que decía en los años 80, cuando
deja la dirección de la institución de cultura de ese momento, que se llamaba Colcultura. Gloria Sea, que fue una figura muy importante, digamos, como dentro de esta historia institucional, deja el cargo. Una nota del periódico es que por fin un hombre en la cultura, porque está asociada la vinculación de las mujeres a la cultura, como que dejó el peso que tenía antes, que eran los hombres, los intelectuales, los escritores, los poetas, los pensadores, quienes la dirigían, y en ese momento pasa a ser dirigida por mujeres que están asociadas a su condición de esposas de intelectuales, ¿sí? Entonces ellas no tienen como el mismo valor y casi que se desvalorizan esas entidades y las acciones que allí se hacen. O gestoras, ¿no? Sí, muchas veces de sí, los propios intelectuales. Exacto. Entonces, sí, son mujeres que están detrás de los intelectuales que tienen la presencia pública. Entonces, ahí hay una historia que es muy importante pensar, porque si bien algunas de estas mujeres que han tenido una trayectoria en Colombia muy importante, Gloria Sea, Isadora de Norden, Gloria Triana, tienen un carácter y un perfil totalmente diferente. Es interesante ver cómo de pronto también hacen una gestión que está masculinizada, y no hay una perspectiva femenina, digamos, de esa gestión, sino que aunque son mujeres, tienen el mismo eje, digamos, de mandato patriarcal. Y creo que eso es un elemento que es muy interesante pensar al día de hoy, no solamente con las instituciones públicas culturales y con lo que se hace desde el Estado de la Cultura o cómo se piensa desde el Estado de la Cultura, sino también vinculándolo un poco con la última parte de tu pregunta, con lo que sucede hoy en día frente a la economía naranja, a la idea de que hay que ser un emprendedor, de que hay que ser empresario de sí mismo y su propio jefe, ¿no? Entonces también allí me parece que es importante tener como una mirada alrededor de a dónde nos conducen este tipo de prácticas. Hoy en estos días que he estado conversando con los estudiantes del doctorado, hay un grupo de mujeres y se preguntaban, bueno, es que yo he tenido el reto de estudiar, ser mamá, estar corriendo en esto, estar haciendo lo otro, y que debo dejar algunas cosas para hacer otras o tengo que hacerlo todo. Y me parece que también en esta idea del emprendimiento que se está vendiendo, que está muy vinculada como a una noción del individuo que sale y logra armar su propia empresa y sobresale sobre los otros, está muy vinculada a una noción de individualidad y de competitividad. Porque lo que prima es el negocio, lo que prima es la libre empresa, y entonces ahí hay una lógica que es muy perversa para la misma práctica cultural o artística. Creo yo que es una lógica que va en contravía, que pone en competencia, es como la del libre mercado, sálvese quien pueda, y el que sobrevive es el más fuerte, ¿no? Y el más fuerte es el que es capaz de, no importa a costa de qué, pasar por encima de los otros. Entonces ahí creo que hay que hacer como una lectura cuidadosa como de lo que se está promoviendo desde todos estos manuales, que además es interesante también mirar de dónde vienen, ¿no? Es un manual del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que incorpora de pronto lenguajes, conceptos, nociones que se han dado en diferentes contextos, y los resemantiza y los devuelve a las comunidades, a los sectores, para que con un propósito diferente, ¿no? Entonces, y todos entramos a jugar ese mismo juego. Porque yo creo que prácticas de emprendimiento, de innovación social, de creatividad social, de creatividad individual, es como la potencia que tiene el pensamiento artístico, ¿no es cierto? Y el pensamiento cultural. Y no son nuevas. Han estado por siglos desde que el Homo sapiens se paró en dos
pies y empezó a caminar, yo creo que han estado ahí, ¿no? Esa posibilidad de creación, esa posibilidad de innovación, de construir para la vida, creo que eso es parte del pensamiento radiante que tiene el ser humano, y que se ha desarrollado mucho desde el arte, desde las prácticas prosaicas que enriquecen la vida, pero ahora esa posibilidad y esa potencia que tenemos como seres humanos pues ha sido reorganizada en ese discurso muy alineado con un pensamiento neoliberal, de la libre empresa, de la competencia, del individuo. Y que el Estado también en sus propias políticas de fomento reproduce, ¿no? Muchas veces. Y que, claro, lo que conversábamos ayer con unas colegas, ¿dónde queda el sentido, por ejemplo, de lo vincular que habla Rita Segato, ¿no es cierto? De esta política que está más asociada al arraigo, digamos, a un sentido más de lugar, del que habla también Arturo Escobar, y que, claro, con la economía naranja, de alguna forma, empieza a operar a veces en una fractura o en una relación más compleja con el Estado, con las ONGs, con las entidades que financian sus proyectos, y ya la cultura deja de tener un sentido en la reproducción de la vida social misma, ¿no? Quizá terminar con eso, Marta, que me comentes qué es lo que piensas. Sí, en efecto, creo que ha habido estamos como caminando por un sendero que tiende como a uniformizar todo, ¿no? Y tiende como a ponernos como en el camino de un capitalismo salvaje, que es una opción, ¿no es cierto? Es una posibilidad también, pero no es la única. Que es un capitalismo salvaje que rompe también como muchos lazos y posibilidades de construir de manera colectiva. Y yo creo que también, digamos, en eso hay como una noción que, como si quienes estamos en las ciudades, en las urbes, en el caso nuestro, pues Bogotá, ese es el camino, ¿sí? Y como que la otra posibilidad de construir colectivamente, vincularmente, de manera responsable con el medio, con el mundo en el que vivimos, con un proyecto de vida hacia el futuro, pues eso lo ponen como si fuera de las ruralidades, de los pueblos autóctonos, y como que es algo que no nos toca a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas posibilidades también de trabajo en las ciudades, de quienes están vinculados con estos procesos creativos y artísticos, de pensar de otra manera la manera de producir cultura, de producir prácticas culturales, de generar procesos también en los contextos urbanos, ¿no? Creo que es muy importante todo el trabajo que se está haciendo alrededor que hacen muchos colectivos, por ejemplo, alrededor de economías circulares, cooperativas, de pensar sus prácticas artísticas también y culturales en función de la vida y de los entornos urbanos donde estamos. Tenemos un gran reto. Yo creo que todo este discurso de la economía naranja y todas estas políticas de fomento pueden ser una oportunidad, pero también un riesgo. Y yo creo que eso es como la labor del trabajador cultural o del gestor cultural, es como estar atento a esos momentos que aparecen de posibilidad, pero también de riesgo, y de poder ir construyendo otros escenarios y que podamos tener realmente un ecosistema cultural muy enriquecido, no empobrecido y cada vez solamente con un tipo de prácticas y con un tipo de figuras que lo fomentan, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Marta. Les agradecemos a todos. Gracias, Marta, por acompañarnos y bueno, que nos sigan en el canal de la Universidad Andina y nos acompañen en las próximas ocasiones y bueno, quedan invitados a la charla de Marta también. Muchas gracias, Paola, y a la Universidad Andina por esta invitación.